cuando crecemos en la Escritura y cuando nos enamoramos de ella es cuando hay conocimiento, o sea, cuando el intelecto es impartido o impactado por una enseñanza. Eso es lo que entonces buscamos los que estudiamos hermenéutica y los que hacemos uso de la homilética, que es el arte de la predicación. Buscamos entonces en la hermenéutica tener conocimiento para que en la homilética podamos nosotros entonces depositar en los oyentes el conocimiento y la revelación que ya nosotros tenemos. Estudiar la palabra es muy rico, hay que buscar lugares especiales, hay que buscar tiempos especiales. Muchas veces queremos estudiar, pero estamos en el momento errado, estamos en el lugar equivocado. A veces la intención está, pero lo cogimos en el peor momento del día, cuando estamos muy cansados o cuando tenemos una cita en 5 o 10 minutos y allí no hay oportunidad de profundizar en la Escritura. Son cosas que tenemos que nosotros meditar para poder entonces hacer un buen uso de la Escritura y un buen uso de los recursos que hay para poder nosotros entonces crecer en el conocimiento de la misma. Los tiempos de estudio son importantes, vamos a estar hablando también de ello. Y quisiéramos entrar entonces en tema con lo que es la hermenéutica. Y vamos a la primera diapositiva allí, por favor. Los que se encargan de esta parte, le agradecemos. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. No les entregué material, pero tienen todo el derecho de copiar como clase, y estudiantes de la escuela ministerial hoy vinieron a tomar nota, vinieron a aprender para sustentar trabajos, para poderse graduar y para respaldar algunos la graduación que tienen. Hermenéutica, ciencia de la interpretación bíblica. La hermenéutica es una ciencia, escúchelo bien, y como tal tiene formas y tiene leyes. La hermenéutica no es antojadiza, no es caprichosa. Como es una ciencia, la ciencia es verificable. La ciencia tiene que ser comprobable. Entonces la Biblia es escudriñada, es atacada, si se le quiere decir, es probada con los procesos científicos. Entonces no es ninguna tema que se le antoja a uno, no es caprichosa como tal, porque debe ser así, no. Como ciencia tiene todo el derecho de ser probada. Recuerda que la ciencia se prueba, cualquier ciencia tiene que ser comprobada. Si hablamos de la evolución, a usted le tienen que comprobar la evolución. Si hay un principio que diga que los seres humanos salen del Homo sapiens o el chimpancé, a usted le tienen que comprobar, le tienen que reproducir eso delante de sus ojos o en un laboratorio, y hasta el momento no es verídico. Ahí es donde se cae la teoría de la evolución, porque no es científico, no es comprobable. La Biblia es una ciencia y como tal recibe todo tipo de escrutinio. Usted la puede escudriñar, la puede usted indagar, la puede usted averiguar en todas sus formas. Entonces es verificable y por eso debemos de estudiar en ella los pensamientos de los autores. Escúchelo bien. Es necesario que entendamos que la Biblia tiene una gran y diversidad de autores diferentes, de diferentes rasgos sociales, de diferentes lugares geográficos y de diferentes tiempos históricos. Como tal, cada uno de ellos tenía una forma de hablar y tenía un contexto histórico y un contexto cultural diferente. Tenemos que entonces estudiar los autores, la intención de ellos al escribir el libro, la cosmovisión, su manera de vivir, o la manera, de ver la parte espiritual y el lugar donde ellos habitaban, el entorno, cómo ellos veían la vida, y tenemos que entender también lo que son las costumbres. Para poder hacer un buen uso de la Escritura, de la palabra de Dios, entonces necesitamos trabajar con algo que se llaman culturas, costumbres, dialectos, y todas estas cosas son las que tengo que prestarle atención para no cometer errores de aplicar situaciones del pasado y tratar de ponerlas en el tiempo actual. La hermenéutica analiza el contexto social, político, la cultura, el contexto económico e histórico
en el que el texto surgió. Si la Biblia dice, un arameo errante era mi padre, ya nos está dando a nosotros una pauta para nosotros empezar a estudiar una porción bíblica. Si nos dice un arameo, para el conocimiento nuestro, quizá la palabra arameo no signifique mucho, pues primero, no tenemos por qué saber qué quiere decir arameo, porque no nacemos con esa palabra. Segundo, al no ser una palabra de nuestro entorno geográfico, ¿cómo pudiéramos nosotros entender qué es? Entonces ya al menos nos está diciendo la Escritura una palabra que requiere que nosotros hagamos un análisis de la misma, la que nos va a dar un pie o base a tener un conocimiento, que es arameo, ¿cierto? Ya atendemos allí como una base, más o menos para dar un ejemplo. Cuando estudiamos los evangelios, notamos también las grandes diferencias lingüísticas que hay entre un evangelio y el otro, los tiempos literarios en ellos, las formas literarias en ellas. Cada escritor tiene una forma diferente de hablar. Lo vamos a estar viendo como ejemplo algunos de ellos en su forma de expresarse. Hay una gran diferencia. Tenemos por ejemplo a Marcos, y yo quiero que ustedes vayan a la Biblia si son tan amables, que es muy especial la forma que Marcos escribe y que nosotros al leer la Biblia de una manera somera y rápida no le damos detalle a ella, pero hoy yo creo que ustedes van a ser edificados. Yo tengo gran expectativa en mi corazón de que ustedes salgan enriquecidos o al menos salgan un poco diferentes a cómo entraron, que de aquí se lleven un conocimiento. Para eso les voy a requerir de que me acompañen a las Escrituras, de que no solamente estén pendientes de la diapositiva aquí, sino que usted pueda mirar allí en su propia Biblia y va a notar cosas muy especiales. Vamos entonces a Marcos. Y si analizamos en cualquier versículo del 5, se dan cuenta que dice, y salían. En el capítulo 1 estamos allí. Ahora vamos al versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. El 34. Y sanó. Versículo 39, 37 o el 36, perdón. Y le buscó Simón y los que con él estaban. El 37. Y hallándole. Versículo 39. Y predicaba. 41. Y 42. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que todo el evangelio, según San Marcos, está compuesto de y. Era la forma como Marcos escribía, de una manera muy pedagógica, como un niño, ¿sí? Es un autor totalmente diferente y esto ya nos está enriqueciendo en este momento, porque creo que ustedes no habían notado eso, o al menos la mayoría no lo había notado. Qué rico entonces poder hacer uso de la hermenéutica, de eso se trata la hermenéutica. Recuerde que la hermenéutica entonces es una ciencia que lo que está buscando es hacer uso correcto de la interpretación de la Sagrada Escritura. También si analizamos el Evangelio según San Juan, allí en San Juan usted va a encontrar continuamente, cuando lees vas a encontrar la palabra amor. San Juan es llamado el Evangelio del amor, por todo lado habla del amor de Dios. Juan se enfocó en esa expresión y aparecen los todos yo soy. Él habla de parte de Jesús cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Vamos a pasar a la siguiente figura. Los autores de la Biblia no eran neutrales, eran hijos de sus propias épocas. Escuche bien, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que los autores, al no ser neutrales, sino ser hijos de su propia época, estamos diciendo que ellos pertenecieron a lugares específicos en tiempos específicos y como tal tenemos que respetar el lugar de procedencia y el tiempo de la escritura, porque no es que los pensamientos de ellos de ese entonces sean necesariamente aplicables a la cultura específica, en el caso nuestro de acá o de otro país, o en el tiempo histórico en el que estamos, porque ellos no eran neutrales. Quiere decir que ellos no es que puedan estar en todas las épocas,
sino que fueron pertenecientes a ciertos tiempos. Ellos reflejaban las culturas y las costumbres de las naciones. Uno de los ejemplos que podemos dar es que hay unos textos que hablan de 9 y otros que hablan de 7, de hombres que según las estadísticas, 9 mujeres le pertenecían a cada hombre. Para que entiendan, esos eran tiempos históricos por circunstancias que más adelante vamos a estar mirando, y la Biblia registra eso. Usted no podría entonces, y no podríamos esperar ahorita, decir que en esta temporada a cada hombre le pertenecen 9 mujeres. ¿Me hago entender? No pudiéramos estar diciendo esas. De hecho, por ahí hay unas canciones, y en Nuestra Tierra sacó una canción hace mucho tiempo de 7 son, y 7 son los pecados capitales, y 7 son las mujeres para el hombre, y eso todo el mundo lo bailaba, y sobre todo los hombres lo anhelaban, pero es algo totalmente salido de onda. También nos damos aquí cuenta que si usamos esas expresiones lingüísticas o comportamientos históricos o datos históricos y los volvemos de este tiempo, los culturizamos, los trasladamos de esa cultura a la nuestra, podríamos estar cometiendo entonces errores de interpretación bíblica. Para eso es importante la hermenéutica, para mirar las leyes, cómo nosotros hacer uso correcto de la escritura y cómo aplicarla correctamente, porque allí se derivan entonces errores doctrinales y errores que los vemos todavía hasta épocas muy recientes, como en el caso de los mormones. Al usar un texto de que había 9 mujeres para los hombres, hay sectas de los mormones donde ellos hacían uso todavía de la poligamia, hacían uso de esto, y todavía hay todavía residuos en algunos estados de algunas sectas de los mormones, que es un hombre que tiene derecho a tener todas las mujeres que se van levantando en esa comunidad. Si miramos el caso de David, dice que David tuvo cientos de mujeres, el caso de Salomón, que tuvo 1000. Entonces imagínense si nosotros hacemos uso de ese contexto histórico y lo ponemos en este tiempo, sería un grave error. Para eso la hermenéutica entonces nos sirve a nosotros para poder hacer un correcto uso de la interpretación bíblica, un correcto uso de la Biblia. La hermenéutica es una herramienta que nos va a nosotros a servir para que nosotros podamos escudriñar y entender qué se puede aplicar, qué se debe aplicar, por qué se escribió la Biblia, o por qué hubo tal comentario en cierto momento específico, porque hubo un mandamiento de parte de Dios a una cultura que fue para esa cultura y no puede ser para otra cultura específica. Tendríamos que nosotros estar entonces estudiando esto y haciendo uso correcto de la hermenéutica. En la siguiente figura dice que muchos textos a menudo son usados desconociendo su raíz, desconociendo su contexto, y fácilmente dejan de tener su mayor significancia y pierden el valor, o sea, la enseñanza como propósito original. Yo quiero que vamos al libro de Malaquías, porque también para algunos va a ser sorprendente el libro de Malaquías, que se usa mucho y en todos los lugares, y pues esto entra un poquito el tema de los diezmos, que esto es un tema muy difícil de tratar en las congregaciones, y muy atacado de muchas formas, en pro y en contra. Pero si miramos el libro de Malaquías, en el capítulo 3, entonces podríamos estar allí leyendo el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo más importante es poder coger el texto y entender el contexto histórico para nosotros poder usarlo. Si lo quisiéramos aplicar, no puedo desconocer la revelación del texto en el contexto histórico, porque estaría haciendo caso omiso de la hermenéutica y podría estar trayendo una falsa enseñanza a este siglo XXI. Y son textos, y la Biblia tiene una cantidad de enseñanzas que mal usadas son usadas como pretextos para ciertos individuos vivir una vida desordenada, y para otros aprovecharse, y para entidades y para grandes organizaciones aprovecharse del desconocimiento de otros. Entonces la hermenéutica es una clase muy importante para los que estamos acá, debe ser lo importante para toda la iglesia, para que nosotros no vayamos a incurrir en errores
que podamos estar nosotros siendo arrastrados de doctrinas falsas. Aquí en el caso de Malaquías 3:10, lo primero que yo quisiera, como para que queden usted el anhelo de poder leer un poco más, es que aquí se está refiriendo a los diezmos que se traen al alfolí. La pregunta, ¿cuál es el alfolí? Y alfolí es el granero. Y si tengo que mirar esto bien, tengo que mirar el contexto histórico. Cuando se escribió, aquí estaban diciendo, se está diciendo que las personas de las otras tribus debían traer los frutos de las cosechas, del grano, de la cebada, del trigo, debían traer todo ese fruto al alfolí, o sea, a los graneros de la ciudad sacerdotal, donde se podían depositar para hacer uso de ellos de la manera correcta. ¿Quiénes se tenían que alimentar de eso? Las viudas, los huérfanos, los porteros, los levitas, los cantores, el sacerdote. Había un listado de personas que dependían de que el resto de las tribus trajeran los alimentos, trajeran la semilla o el primer fruto de todo lo que la tierra estaba dando. Entonces, cuando dice aquí la escritura, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, se está hablando literalmente de alimento como tal, era un alimento físico. Que nosotros lo usemos y lo apliquemos al contexto que estamos viviendo es otra cosa, pero no puedo perder la esencia de él. Lo interesante y lo bonito de la hermenéutica es que nos permite escudriñar la escritura en su tiempo histórico y con el significado que se le dio en ese mismo momento, y de ahí miraríamos si es aplicable o no aplicable al contexto histórico-cultural donde estemos viviendo. Allí entonces analizamos que alfolí era un granero, y está diciendo que traer los diezmos, está hablando del fruto de la tierra. Cuando dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición. Está diciendo, abriré los cielos y derramaré la lluvia que va a caer sobre la tierra para que la tierra pueda seguir produciendo el grano y produciendo los alimentos. Qué bonito poder entender el texto en su forma original, porque siempre que usamos este texto lo usamos para pedir diezmos y ofrendas, ¿sí? Hoy día la gente, ¿por qué lo usamos? Pero otra vez, lo usamos sin perder el sentido original. Tenemos que tener en cuenta esto, de que no podemos perder lo lindo de la escritura, desconocer la raíz y solamente usar un texto que lo pueda aplicar ahorita. Ahora la gente, todos los que estamos aquí no somos agricultores. Esto era un contexto histórico donde lo que existía era ganadería y agricultura. Eran las dos corrientes económicas mayores. Entonces la gente tenía, sea ganado o tenía cultivos. ¿Qué es lo que tenían que traer al alfolí? Pues traían el cultivo y curiosamente también traían el ganado. Pero habían otras enseñanzas y habían otras prácticas, que cuando las personas venían a pagar votos, porque como venían una vez al año a Jerusalén y venían a traer la ofrenda de paz y la ofrenda para el perdón de pecados, y de acuerdo a la cantidad de dinero que la gente tenía, si eran terratenientes tenían que traer mucho animal, tenían que traer mucha ofrenda. Entonces, si eran terratenientes o si eran gente adinerada, las grandes distancias, o si fuera una persona de clase media o pobre que pudiera apenas traer un corderito y vivía miles de kilómetros a distancia, para no traer ese animal desde tan lejos hasta el lugar del sacrificio, lo que hacía es que lo vendían y traían entonces el precio en el trueque que quisieran. Si lo vendían y hacían un trueque con grano o con especie o con dinero, pues eso es lo que traían al alfolí, ¿sí? No podemos perder entonces el dato histórico que tenemos aquí. Vamos a avanzar. Vamos a mirar en la Biblia el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 14, si es tan amable. Efesios 4, 14. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? Este texto nos da a nosotros base de lo importante de hacer uso de la hermenéutica. Recordamos una vez más, para los que van llegando y para refrescar la mente, la hermenéutica es la ciencia que se encarga de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Entonces el texto de Efesios capítulo 4 y versículo 14 nos dice
que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué es importante entonces la hermenéutica? Porque nos permite a nosotros estudiar la escritura para nosotros aprender, y cuando aprendemos, entonces es muy difícil que nos estén moviendo de un lugar para otros, y nosotros, como tenemos naturalmente nosotros un deseo de buscar a Dios. Analice que la gente tiene un anhelo de buscar a Dios, y cuando nos convertimos al Señor Jesucristo anhelamos el conocimiento y depositamos la fe nuestra, no solamente en el Señor Jesucristo, sino que depositamos nuestra confianza en los pastores y líderes de la organización donde yo llegue, el lugar físico donde empiezo a congregarme. Cuando hago uso de esto, estoy depositando mi confianza y estoy esperando que los líderes que me dirigen estén capacitados y tengan el conocimiento correcto de las cosas. Entonces, imagínense cómo es esto delicado, porque así como por buena fe, usted puede estar congregándose por buena fe, alguien puede estar enseñando también algo errado, porque no necesariamente los predicadores, cuando cometemos errores, o los líderes religiosos o líderes, cualquier tipo de líderes en cualquier organización, no necesariamente es que tengan una mente que esté maquinando hacer daño, sino que pueden ser el resultado de una mala enseñanza que viene de generación en generación. ¿Me hago entender? Entonces, hacer uso de la hermenéutica es muy importante, porque la hermenéutica a nosotros nos va a permitir estudiar, nos va a permitir enamorarnos y empezar a entender todas las leyes, las formas, las herramientas. Como es una ciencia, tiene que ser comprobada. Entonces, tener todos estos recursos, ¿qué nos sirve? Nos sirve para no ser, como dice aquí, para no ser llevados por doquiera de vientos doctrinales que usan, y dice aquí específicamente, por estratagemas. Estratagemas es una estrategia militar, es de una palabra, curiosamente es una palabra griega que tiene que ver con un ejército. Y un ejército tiene una estrategia. Recuerde que un ejército tiene una estrategia de guerra. Aquí mismo, si yo hago una aplicación de la hermenéutica, ya entiendo que esa palabra estrategia o estratagema viene de una estrategia militar. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, era en un contexto histórico donde los romanos, escuche bien, los romanos predominaban, era la potencia mundial. O sea que Pablo conocía lo que era la milicia. Por eso las cartas paulinas, usted escucha hablando a él de la milicia. Son militantes, militamos en el Señor. Está usando puros términos históricos, culturales, relevantes en el momento, que aunque nosotros los usamos ahora, pudiéramos perder la esencia del mismo al desconocer por qué él los usó. ¿Me hago entender? Es importante entonces mirar esos detalles. ¿Por qué estudiar hermenéutica? Para no correr o no estar siendo llevado por vientos doctrinales de un lugar para otro. He tenido la oportunidad en estos 22 años de caminar con el Señor. Por la misericordia de Dios he sido estable en la doctrina del Señor Jesucristo, que se me enseñó, y cuando se me impuso las manos por medio del presbiterio, como decía Pablo a Timoteo, he sido un hombre fiel a la doctrina, que gracias a Dios me tocó unos pastores sanos, que hoy tengo la oportunidad de escudriñarlos. Yo a ellos también los he escudriñado después del 5.º año, cuando me toca salir de Colombia y me toca llegar a otro lugar, a la ciudad de Nueva York, a otra iglesia, a buscar una nueva casa donde congregarme, y un pastor o unos pastores donde sujetarme en obediencia. Encuentro una iglesia con las características similares a la que salí de Colombia, como que me hubieran simplemente pasado de habitación, pero fuera la misma casa. Y eso es una bendición que no la tenemos todos. Pero en estos 22 años he conocido gente que ha pasado de doctrina a doctrina, han sido llevados de corrientes doctrinales, personas que no conocían de Dios, conocen de Dios, comienza la revelación en su corazón, comienzan a avivarse sus corazones, el fuego por Dios, el anhelo, la pasión, empiezan a entender la gracia en el Señor Jesucristo, y 1 o 2 años el anhelo de buscar más, pero la falta de guianza y la falta de la hermenéutica, terminan por allá comprándose un shofar y empiezan a tocar el shofar para que sea más espiritual el momento,
templo y empiezan a comprarse un talí para taparse, porque la oración entonces en la antigüedad se tenían que poner un talí, y se compran una kipá porque entonces la palabra hablaba que había que cubrirse la cabeza, y empiezan a hacerse flecos y todo porque habla de las filacterías que se ponían en los brazos y en la frente, y empiezan a buscar todo este montón de recursos en las librerías, y lo que están haciendo sin darse cuenta es que están transculturizando, están haciendo uso errado de culturas y están pasando cosas que pertenecían a un tiempo específico y las quieren hacer propias en este momento. Sin darse cuenta, entran a empezar a practicar como días de reposo, sabbats, empiezan a hacer uso de un montón de ceremoniales en el año y empiezan a usar términos en hebreo, términos en arameo, comienzan a aprender palabras que si no se las aprende en arameo entonces Dios no le entendió, y lo que no se dio cuenta es que hace rato está metido en otra doctrina y fue llevado, como dice, como las olas por el viento de un lugar para el otro, por hacer caso omiso de lo que es la hermenéutica. La hermenéutica, entonces, recuerde que es la ciencia que nos enseña a nosotros y nos lleva a hacer un estudio de las Sagradas Escrituras y hacer un estudio correcto. Primera de Timoteo 4:16, por favor. Vamos a escuchar esas Biblias moviéndose allí. Primera de Timoteo 4:16, o las teclas de su iPad. ¿Sí ve cómo estoy de avanzado? Van a llegar un momento donde van a aparecer hologramas, y uno va a ver aquí un holograma ahí al frente de la persona, y para todo eso nos tenemos que preparar, ¿cierto? Entonces, en primera de Timoteo 4:16, dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola, en su primera carta. Hago un paréntesis allí. Primera a Timoteo, no es primera de Timoteo, es primera a Timoteo, es la primera carta. ¿Quién escribió esa carta? No fue Timoteo, fue Pablo. Se le escribió a Timoteo y le escribió dos cartas. En la primera carta le hace una observación en el versículo 4 y capítulo 4 y versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué el apóstol Pablo se encarga de decirle y recomendarle a su discípulo amado, a uno de sus mejores discípulos y el que más nota que prestó atención, le está haciendo una observación muy clara de dos cosas que tiene que cuidarse? Cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Y le está diciendo, si las cuidas, vas a guardar dos cosas: tu vida y la vida de los que te están escuchando. Quiere decir que usted siempre va a tener gente que le va a escuchar, y lo mejor que pudiéramos darle es la mejor enseñanza. Y para darle la mejor enseñanza, entonces me toca hacer uso ¿de qué? De la hermenéutica. Y la hermenéutica me lleva a tener las razones correctas, el contexto correcto, la historia correcta, la aplicación correcta. Estaría yo enseñando una doctrina correcta, y ahí estoy cuidando no solamente mi vida, sino la de los que me están escuchando. ¿Por qué es importante que usted tome esta clase? Los que están aquí, la mayoría son egresados de la escuela ministerial, y otros están cursando la escuela ministerial. Es un requisito, más que un requisito para pasar una universidad o una escuela ministerial de 2 años. Debe ser la intención que usted tenga la riqueza, la base, y en este momento al menos de parte de Dios, al menos a través de este siervo, que usted quede iniciado en el anhelo de escudriñar más, de entender más, de hacerse de unas herramientas que le permitan leer un poco más, que va a traer riqueza a su mente, pero va a cuidar no solamente su vida espiritual, sino la vida de las personas que usted va a impactar en este recorrer cristiano y de liderazgo, porque usted está, recuerde bien, está siendo enseñado para enseñar, como la visión de la iglesia lo marca. Ha sido pescado en Cristo, consolidado en la fe que es en el Señor Jesucristo, discipulado en las Sagradas Escrituras que es en la fe que es en Jesucristo, para ser enviado a compartir lo que usted ha aprendido de Jesús a los demás. Una iglesia centrobíblica, cristocéntrica.
hemos de cuidar entonces nosotros. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, porque la doctrina que Pablo le estaba enseñando a Timoteo fue la doctrina de Jesucristo. Jesús como la revelación de Dios a la humanidad, Jesús como el verbo hecho carne, Jesús como aquel desentendido en los antiguos, pero ahora revelado por la misericordia de Dios a la mente de un apóstol como Pablo, a la mente de los otros apóstoles, y donde él en su responsabilidad apostólica tenía que entregar la misma enseñanza a sus discípulos para que se conserve la sana doctrina. Me hago entender, ¿cuál era la doctrina? ¿Cuál es la doctrina que protege el apóstol? Un apóstol siempre va a proteger, la única doctrina que puede proteger es que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Ese es lo que el apostolado hace. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a él, ten cuidado de la doctrina, porque Pablo más adelante muestra en otras escrituras cómo habían otros apóstoles, y lo vamos a estar viendo en la figura literaria de lo que se llama el sarcasmo, que es una figura literaria allí, cómo él hace caso de esta figura literaria al referirse a otros apóstoles. Dice, yo soy menor que los otros apóstoles, y no está hablando de Pedro, no está hablando de los apóstoles de Jesucristo, sino de una cantidad de apóstoles que se habían levantado, pero que estaban trayendo un evangelio diferente. Y recuerde que evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que el Señor Salvador del mundo vino y se ha entregado por gracia a nosotros en la cruz del Calvario, el amor de Dios. Ese es entonces lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Vamos a Hebreos, capítulo 13 y versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Permítame, lo voy a leer una vez más. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Mire bien entonces por qué la hermenéutica es importante. Porque la hermenéutica misma te dice que es el estudio de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Quiere decir que las Escrituras te van a dar pauta para ser mal interpretadas, mal usadas, y la herramienta que se nos está dando es para preservar la sana doctrina. Y el apóstol Pablo, mire una vez más lo que le decía ahora, él a lo que apunta es que no se deje llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? ¿Con qué? Quiero que noten, ¿con qué? Que lo afirme ¿con qué? Con la gracia. ¿Cuál gracia? El apóstol Pablo una vez más está protegiendo una doctrina. La gracia es afirmar el corazón con que la salvación es el regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Si algo protegía a Pablo era la doctrina de Jesucristo. Pero está diciendo que habían otros que empezaron a tener un montón de viandas, un montón de alimentos que en realidad no eran importantes para la salvación. Y eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque por ahí empiezan a enseñar cualquier gran cantidad de cosas y la persona se va pasando sin darse cuenta y se va saliendo de la bendición de la gracia, de la alegría de la gracia, de lo bello que es entender la salvación que es a través de Cristo, del enamorarme de la salvación que es en Cristo Jesús, el regalo de Dios, el regalo del Padre en Cristo Jesús, la revelación del Espíritu Santo a mi vida, y empiezo a hablar de un montón de temas y hacerle fuerza a un montón de temas que terminan siendo innecesarios, porque al fin y al cabo usted lo salva en la gracia. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que tener cuidado con los vientos doctrinales, que existen muchos por allí. Pasamos entonces. Hay textos muy mal usados que se manipulan, a los que no saben, sacando doctrinas como del dinero. Si yo uso el texto de Malaquías mal usado, y es mal usado por muchas personas, Malaquías 3:16, hay gente que dice, tráigame los diezmos a mí. Escuche, yo he tenido gente cercana pidiéndole los diezmos a las personas que se los den a ellos. Dios nos ha librado y nos ha bendecido de proteger la iglesia, porque en la historia de nuestra iglesia también se han levantado algunas personas extrañas que vinieron con daños o aprendieron erradamente principios doctrinales y no hicieron uso de la hermenéutica,
y alguna vez escuché a uno de ellos con ganas de liderazgo pidiendo que le trajeran los diezmos a él, y cuando logró sacar 2, 3 personas para un lado, empezó a pedirle diezmos a ellos. Es una cosa muy delicada, porque los diezmos se traen al alfolí. Otra cosa es que yo diga, ahora tráigame los diezmos a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces son textos que son sacados del contexto y pueden ser usados como un pretexto para que la persona desarrolle su pasión interna, o como decimos en algunas predicaciones, sus bajos instintos. O temas doctrinales como la de las mujeres. 9 mujeres para cada hombre. Es un tema manipulado por los mormones específicamente. Ellos son los que más se les ha acreditado este daño. O otro también muy famoso: vendan todo y déjenlo todo. Eso le sucedió a la secta de los testigos de Jehová. Ellos les tocó una temporada y varias veces les han hecho lo mismo. Usted puede mirar los registros históricos, puede buscar donde quiera en los libros que existen de las diferentes sectas y religiones, y mira el caso específico de los testigos de Jehová, donde en una temporada invitaron a toda la gente a venderlo todo, a dejarlo todo, porque llegaba el momento del regreso de Jesucristo y se iban a ir los 144,000. Un mal uso de las Sagradas Escrituras, una mala aplicación de las Sagradas Escrituras. Recientemente, o no recientemente, si hablamos de unos años atrás, a un grupo de hermanos aquí en la iglesia estuvieron expuestos en el pasado a una corriente, y recuerdo que se les invitó en un momento determinado a que vendieran sus propiedades y se fueran para Puerto Rico, porque este lugar se iba a acabar, porque iba en una catástrofe aquí en la Florida. Y algunos de los que están aquí saben del tema que me refiero, y esos son cosas usadas, son temas usados, son doctrinas que para manipular a la gente, le meten temor, y si le logran meter temor, entonces lo logran manipular y lo logran llevar de un lugar para otro. Hemos de tener cuidado entonces, y para eso hay que hacer uso entonces de lo que se llama la hermenéutica. Recordamos una vez más, hermenéutica es el estudio o la ciencia que se encarga de estudiar la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Herramientas para esta ciencia. Como el escenario lo puse de esta manera, no era para verme como el más docto, pero como para traerles un poquito de ilustración a ustedes. Herramientas. En las herramientas hemos de tener materiales en nuestra biblioteca pastoral, o biblioteca de liderazgo, o biblioteca de discípulo de Cristo, un diccionario bíblico. Yo tengo tengo 2 diccionarios bíblicos. Un diccionario bíblico es diferente a un diccionario de la Real Academia Española. Pero también hemos de tener un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario pequeño Larousse Ilustrado. Si ustedes notan acá, aquí tengo un pequeño Larousse Ilustrado, y por acá tengo un diccionario bíblico. Creo que lo tengo a este lado. Diccionario bíblico te da datos de todas las palabras que están en la Biblia. Si habla las palabras que quizá en un diccionario de la Real Academia Española no aparecen, porque son palabras históricas, más no son palabras de pronto aprobadas por la Real Academia Española, hasta desconocidas para ellos, las encontrases en este diccionario en este diccionario bíblico. Entonces, herramientas: diccionario bíblico, un diccionario de la Real Academia Española, varias Biblias. En mi caso, yo uso una Biblia muy sencilla, yo uso una Reina Valera sin comentario, y aprovecho la cuña publicitaria. A mí me sirve no tener el comentario de la Biblia aquí. Hay otras Biblias muy buenas. Aquí tengo una Thompson, por aquí está también, allí la negrita, esa tiene comentario. Hay Biblias como el Diario Vivir, como un Armstrong. Son Biblias que te sirven porque tienen comentarios bíblicos y están escritas en un lenguaje más contextualizado. Hay Biblias, por ejemplo, como la Nueva Versión Internacional, aunque es muy delicada, y con eso quiero hacer énfasis aquí también. Es muy peligrosa la Biblia, la Nueva Versión Internacional, porque tiene una gran cantidad de errores de traducción y es muy doctrinal. ¿Qué es doctrinal? Es muy
es muy tirada para aquella organización que la sacó para poder aportar o apoyar sus creencias. Si me hago entender, la mejor Biblia, la que nosotros aprovechamos siempre a recomendar, es la Biblia Reina Valera, que es la traducción de la King James Version, y existe la Thompson, la Biblia Arcoíris, la Nueva Vida. Hay una cantidad de Biblias muy buenas. Cuando miramos un recurso como el iPad, porque tengo el iPad aquí, otra vez, no es para impresionar, sino que ya en el iPad tengo un recurso que yo antes no usaba. Para yo poder hacer estudio de la Biblia antes, yo tenía que depender de toda esta cantidad de Biblias, y a veces cuando salía a un viaje, yo me llevaba un maletín con una cantidad de libros, y me fui metiendo un poco en esto, y me di cuenta que aquí aparece una cantidad de Biblias en todos los idiomas. Esto es un recurso maravilloso, y hago Biblia comparativa. Hay la Biblia paralela, entonces me tira dos versiones diferentes, y lo que miro es que cambian simplemente las expresiones. Muchas veces simplemente es el léxico que es más actualizado. Entonces es necesario que tengamos diccionario bíblico, diccionario de la Real Academia Española, varias Biblias para poder mirar las diferentes apreciaciones o formas lingüísticas o expresiones del contexto del idioma. Comentarios bíblicos, muy importantes los comentarios bíblicos. Ahora, los comentarios bíblicos tienen también su desventaja, por eso es necesario tener varios comentarios bíblicos. El comentario bíblico es bueno porque te da una amplia oportunidad de entender conceptos de textos, pero también es basado muchas veces en la organización, en la corriente de la organización que sacó. Si yo miro este libro que tengo aquí a mi derecha, un Vine, y miro el azul Matthew Henry, yo ahora, por la experiencia que tengo, puedo mirar y me doy cuenta de la corriente de los escritores, que no necesariamente comparto con ellos, pero me enriquecen los pensamientos. El libro azul más grande que tengo aquí es un buen comentario, Matthew Henry. Lo tienen a disposición aquí en la librería más cercana, y en todas las librerías cristianas está. Ese libro es bueno porque tiene una cantidad de comentarios de diferentes personajes. Aparece un Trench, aparece un Fernández, católico romano, aparece un Smith, aparece una cantidad de personas. Matthew Henry, cuando hace apreciación de un texto, dice tal personaje opina de este texto esto y esto, pero me gusta la opinión de aquel porque aquel apunta y se enriquece. ¿Me hago entender? Es bueno tener esos comentarios. Lo peligroso es que uno pudiera solamente empezar a buscar el recurso de interpretación que hay allí en esos libros y deja de permitir el recurso del Espíritu Santo y revelación al entendimiento. Lo primero que hacemos para la hermenéutica, para poder hacer uso claro de ella, es que nosotros, antes de estos recursos, nos metemos en la oración y le pedimos al Señor revelación. Leemos una vez el texto bíblico a tratar, lo leemos una segunda vez y lo leemos una tercera vez. Al leerlo una tercera vez, ¿qué hacemos? En estas herramientas que le estoy dando, es forma de hacerlo, hacemos algo que se llama comprensión de lectura. ¿Qué acabé de leer? Ustedes se han dado cuenta, y creo que todos aquí podemos ser testigos de lo mismo, me imagino, si son normales como yo, que ha leído usted un rato y cuando termina de leer usted dice, ¿qué leí? Y a usted le da vergüenza, usted vuelve y lee, y después usted termina como orando y diciéndole a Dios, Señor, perdóname, porque no entendí nada. Entonces hacíamos aclaración al comienzo, que es importante mirar si estoy cansado, si lo hice en el momento adecuado del día, si tengo una cita en 5 minutos, si todas esas cosas me pueden quitar la oportunidad de yo entender. Leemos, volvemos a leer y hacemos algo, comprensión de lectura. Cierro los ojos y digo, ¿qué acabé de leer? Sin mirar. ¿Qué acabé de leer yo allí? Ok, leí que Jesús le dijo a los niños que vinieran a él y los discípulos no querían. Eso ya es como yo lo que acabé de entender. Y luego hago algo que se llama interpretación. ¿Qué entendí yo? ¿Me hago entender allí? ¿Qué es lo que yo entendí? Y luego hago una aplicación, cómo esto me sirve para mi vida. Todo esto es parte de las herramientas. Para eso entonces necesitamos diccionarios, varias Biblias, comentarios bíblicos, concordancia temática. Esta es una excelente concordancia. Mi Biblia es pequeña, pero tiene una excelente concordancia. Por eso es que me gustó esta Biblia a mí,
porque tiene una gran parte de ella, tiene medidas de peso, ¿sí? Tiene lo que son medidas de longitud, tiene lo que son mapas, pero hay una parte, el glosario, que es corto, pero tiene una concordancia muy buena. Y era la primera herramienta fácil para mí, tener un libro, una Biblia, donde yo mirara en la concordancia, que es como un pequeño diccionario, como uno no se acuerda de todas las palabras, uno no se acuerda de un texto entero, sí se acuerda por lo menos de una palabrita, ¿cierto? Que los discípulos cogieron espigas en el día sábado. ¿Dónde está eso en la Biblia? En un evangelio, porque eran los discípulos, ¿en cuál de los 4? Y no tengo eso, pero sé que cogieron espigas en un día sábado. ¿Dónde me voy? A la concordancia y busco la palabra espigas, o busco la palabra sábado, o busco la palabra discípulo. En cualquiera de las tres me debe apuntar a una cita bíblica que me lleve a hallar la expresión o el pensamiento que yo ya tengo concebido. Aunque no me sé el texto, puedo usar una herramienta. Entonces aquí ya hay una herramienta, pero esta herramienta no cabe en esta Biblia, sino tener mucho más grande. Aquí no hay una sola palabra que yo no haya buscado, temas que me vienen a la mente, que el Espíritu me lo recuerda, que me inquieta en un momento y que no soy capaz de encontrarlo aquí, ni pasando la Biblia de un lado para el otro, ni usando este recurso que tengo aquí, pero me voy a esa y es detallado palabra por palabra. De una sola palabra pueden haber 2, 3 hojas escritas de todas las referencias que te dan. Entonces tener una de estas, no solamente eso, tiene sinónimos y antónimos, tiene hebreo, tiene el griego, tiene el arameo, que son recursos que necesitamos. Para hacer uso entonces de la hermenéutica necesitamos herramientas también como un atlas bíblico. Otros también pueden ser útiles en un momento determinado como historia del cristianismo. Tengo un libro allí pequeño que se llama Costumbres. ¿Sí lo ven allí al frente? Costumbres, porque tengo que mirar las costumbres hebreas, sobre todo me interesan las costumbres hebreas. Hay 2 tipos de costumbres que me interesan mucho en la Biblia mía, la hebrea y la romana, ¿sí? Porque es donde se marca gran parte de lo que es la escritura. Entonces, si miro las costumbres, puedo hacer tengo un entendimiento de qué es lo que me dice el texto, por qué era cuando usa la palabra dracmas. Recuerda a esa mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió un dracma, ¿cierto? Y se le perdió un dracma y ella se desesperó. ¿Por qué? ¿Qué connotación tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? Y dice, y cuando haya el dracma, aquella mujer acaso no se llena de alegría, y va y llama a sus amigas y le dice, gócense conmigo porque encontré el dracma. La costumbre, si yo miro un libro de esos, ese libro me puede dar a mí los recursos de qué era importante la palabra dracma. Dracma era como unas pequeñas monedas, ¿sí? Un dracma es una moneda, pero eran las monedas que se ponían. Y cuando miro libros de costumbre me di cuenta que eran unos collares que hacían con 10 dracmas. Y esas dracmas hablaban de la pureza de una mujer, de lo virtuoso de una mujer. Entonces el marido, cuando le tenía 10 dracmas puesta a la mujer, ella salía feliz, contenta, caminando por todo lado, porque eso decía que era una buena mujer. Pero si el marido le quitaba un dracma, le estaba diciendo a la sociedad, esta se está portando mal. Entonces la mujer dice, que es aquella mujer que pierde un dracma. Mira que el marido no se la quitó, sino que el dracma se le perdió, o sea que se le reventó como a cualquier mujer aquí ahorita que se le revienta un collar y sale ese montón de pepitas por todo lado. Y las botas, ¿cierto? En esa época no. Caía una cosita de esas y la buscaba con lámpara y barrían la casa hasta encontrarla, porque hablaba de la reputación. Es cuando haya el dracma, la pone otra vez en el collar y le dice a las amigas, la tengo, ya no van a hablar mal de mí, ni van a estar pensando que yo se la jugué a mi marido que estaba haciéndole la comida mal hecha. ¿Me hago entender? Eso es importante, tener un libro de estos que nos permite ese conocimiento general. Me gustó ese wow. Vamos a avanzar entonces a entendiendo el significado de las palabras logos y rema. Logos y rema. Rema es una palabra o ilustración que Dios nos habla directamente y que concierne a nuestra situación personal o particular.
es una palabra oportuna, escuche bien, el rema es una palabra oportuna e inspirada por el Espíritu Santo del Logos, o sea, de la Biblia, que trae vida, poder y fe para realizarla y cumplirla. Puede ser recibida mediante otros como una palabra profética o como una iluminación dada directamente a uno en un tiempo de meditación personal en la Biblia o en la oración. Entonces, rema es una palabra específica que llega en un momento determinado. Quiero que tengan eso en cuenta. Una palabra específica, no es una palabra que es para todo el mundo. El rema es una palabra específica para un individuo, para una nación en un momento determinado, para un grupo social, para una persona del entonces o de este entonces, porque la palabra todavía es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra en lo profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche bien esto, la palabra rema es entonces aquella palabra que le brinca a usted en la Biblia cuando usted está leyendo y usted dice, Dios me habló con esta palabra. Y usted sabe que esa palabra es suya y usted recibe una fe, recibe algo, una convicción que nadie lo mueve de que Dios a usted le habló en ese momento específico. ¿Pasa todo el tiempo? No. Que usted entiende la escritura y la lee todos los días y se alimenta de ellas y la palabra que usted lee le edifica, es una cosa diferente a que una palabra haga rema. Hay una palabra que hace rema en tu vida. La mayoría de las personas tienen una palabra rema. En mi caso específico yo tengo una palabra rema, Mateo 11:28, 22 años atrás, después de un colapso emocional, 7 años y medio, un colapso social en mi entorno, un colapso familiar, un deterioro físico, una adicción profunda a la droga, una vida, un hábito del demonio, una vida llena de ataduras, llena de problemas, un matrimonio destruido, una mujer abandonándome con una niña de brazos, una llamada telefónica entra y una mujer, María Cherie González, me dice por teléfono unas palabras y me da una porción bíblica y me dice Mateo 11:28, la Biblia dice: vengan a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Prueba a Dios y dile que si es verdad que Él existe, haga esa palabra viva en tu corazón. Yo cuelgo el teléfono, saco la Biblia que había guardado por ¿cuántos años? 5 años, la desempolvo, la abro, tirado en el piso, matrimonio acabado, mujer yéndose con niña y con maleta, una mujer con la niña recién nacida, que es mi actual esposa la misma, gloria a Dios que no se fue. Pero cuando abro esa Biblia y me tiro al piso y leo Mateo 11:28, dice: vengan a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros. Escuche bien, cuando yo leo esas palabras hacen algo dentro de ella, algo espiritual que yo le entiendo. Esas palabras salen y me penetran el alma, me trastorna la mente, me impacta el intelecto, me impacta las emociones. Y esa palabra lo único que hizo fue que produjo en mí un clamor profundo. Si es verdad que tú existes, si es verdad lo que dice aquí, si es verdad que puedo venir a ti, yo que estoy, y empecé a aplicarla, yo que estoy trabajado y cargado, yo que tengo una carga de droga, de robo, de mentira, de daño, mi vida no fue para esto, no nací para esto, pero terminé en esto, no me di cuenta cuando llegué a esto, tengo un caos en todo lo emocional, estoy enfermo, estoy feo, tengo un problema, mi esposa se va a ir con la niña recién nacida, no quiero ser parte de esto más. Si es verdad que existes, cámbiame. Y esa palabra rema, ¡fum! Y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Por qué le hablo de este texto con propiedad? Y yo sé que yo hablo de este texto y la gente recibe cuando hablo esto. ¿Por qué? Porque se hizo rema, porque es una porción revelada por el Espíritu Santo, un individuo en un momento específico donde el Espíritu Santo la toma, la coge, la saca del logos, de todo el logos, porque este es todo el logos, saca una palabra, las dos quieren decir palabra, pero la rema saca una palabra específica del logos, te la aplica a la mente y tu vida es totalmente transformada. Es una palabra dada para un ser específico, es un comando de Dios.
Aquí miramos, entonces rema, un ejemplo es Pedro cuando es invitado por Jesús a caminar sobre las aguas. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro primeramente piensa en si es un fantasma. ¿Qué es eso? Es un fantasma. No sabían que había una figura, una silueta ahí en el mar, estaba tempestuoso y Pedro mira bien y dice: es Jesús. Y si eres tú, Jesús, manda que yo ande. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro saltó de la barca. Se hizo esa palabra ven, ese rema, fue a una persona específica. ¿Fue para los otros discípulos? No, fue para Pedro. ¿La puede usar usted ahorita? Yo le invito a que se vaya para la mitad del mar y la use, a ver si le va a funcionar. Jesús, no le va a funcionar. ¿Me hago entender? Porque es una palabra específica para un momento determinado, para un individuo. Ahora, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer con alguien en algún lugar, eso es otra cosa, pero no la puedes coger para aplicártela a tu vida, ahorita meterte en la piscina de tu casa a ver si te funciona, porque la mala interpretación nos lleva a eso. Yo quise caminar sobre las aguas, literalmente yo quise. Mi anhelo cuando venía de Colombia, llevaba 5 años de evangelio y venía con un fuego en mi corazón, y gloria a Dios que lo mantengo ese bendito. Pero yo venía con ganas de milagros, señales y prodigios, y le decía: Señor, permíteme caminar sobre el Hudson River. Así le decía yo a Dios. Estaba usando algo totalmente, una cosa que era rema de Él en ese momento, quería que se aplicara a mi vida. Y esa era la oración: permíteme caminar sobre el Hudson River para que la gente, y cuando dije para que la gente, hubo una voz interna dentro de la mente, allá, cuando Dios habla, y me dice: ¿cuál es la intención? Y yo me puse a pensar, y me quedé callado y dije yo: la intención, ¿para qué yo quiero eso? Y me di cuenta que no era para glorificar a Dios, sino para que la gente hiciera fila en los puentes mirándome caminar sobre las aguas. ¿Me hago entender? Tenemos que tener cuidado entonces de lo que es rema, y la palabra rema es una palabra que ha funcionado en ustedes. Cuando uno acepta a Jesús, usted acepta a Jesús con cualquier texto bíblico y con lo que Él quiera. Es un momento específico, se hizo rema, un momento espiritual en su vida. Son cosas que usted no puede. Si usted tiene una conversión, si usted tiene un día exacto, yo no tengo la fecha exacta, no recuerdo, pero sé que fue en la carrera 103, número 3944, Medellín, Colombia. Fue en la 12ª baldosa, en el garaje café, en esa pequeña calle. Hay una rema, hay una revelación. La revelación, esa rema, guarda un hecho histórico en su corazón, guarda una memoria. Usted no pueden pasar todos los días de su vida y usted no se le olvida que Dios le habló a usted por un texto bíblico. ¿Me hago entender de eso? Vamos a avanzar entonces. Logos, del griego hoyos o logos, es la palabra de Dios inefable, inerrante, creativa e inspirada. Queremos leer allí 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3 en sus Biblias. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Decimos entonces que el logos es la palabra de Dios inefable, inerrante, creativa e inspirada. Segunda Timoteo 3:16 dice la escritura que ella es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que es el logos, es lo que es la palabra de Dios. Es inefable, inerrante, creativa, inspirada. Logos es la palabra de Dios escrita entera. ¿Tiene su Biblia allí, por favor? Si la puede levantar un momentico. Usted allí tiene el logos de Dios, usted tiene la palabra de Dios. Y de esa palabra de Dios hay momentos que se le hacen palabras de ella específicas, rema a su vida. Y usted por esa vive esa bendita palabra. Usted recibe una promesa y usted sabe que lo atravesó esa promesa y usted la espera. Amén. O ya la ha hecho, o esa palabra le ha marcado una diferencia en su corazón y le da aliento, le da ánimo, le da vida. La palabra de Dios es escrita entera, entonces es el logos, la Santa Biblia. Es la revelación completa de Dios como aparece en las Escrituras. Avanzamos. El logos es la palabra fija de Dios.
Las Escrituras y rema es una porción particular del Logos sacada a la luz por el Espíritu Santo para ser aplicada directamente a algo de nuestra experiencia personal. Veamos allí entonces aspectos importantes. Próxima imagen, aspectos importantes para los que se meten en el campo de la hermenéutica. ¿Usted podría ayudarme a leer el primero? Tener constancia en la vida de lectura y devocional de la Biblia. Paremos un momento allí. Si queremos tener un correcto uso de la hermenéutica, un correcto uso de la interpretación bíblica, es necesario que nosotros tengamos una vida constante de la lectura. O sea, la Biblia debe ser el manual por excelencia nuestro. Un devocional diario. Aprovecho la publicidad que todos los días colocamos en mi página de Facebook. Yo aprovecho para colocarle a todos los que son amigos por Facebook y seguidores allí la porción del día, del pan diario. ¿Por qué? Porque esa porción me estoy asegurando que tengan un pan diario y una palabra que les sirva para que ustedes estén vivificados, estén entonados. Entonces es necesario que tengamos una vida de devocional, y si queremos incursionar en este tema de la hermenéutica, una de las constancias que tuviera que tener es la lectura de la Escritura. Segundo, ser una persona que temerosa de Dios. Ser una persona temerosa de Dios. Es una persona que respeta a Dios. Tercero, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Pues no se trata solamente del conocimiento, escuche bien esto. Una cosa es adquirir conocimiento de léxico, de literatura, de historia, todo lo que pudiéramos nosotros usar como herramientas de la hermenéutica. Pero otra cosa muy diferente es ser sensibles a la voz de Dios. Hay personas que son muy buenas para memorizar Biblia. Yo he tenido personajes a mi lado, escuche bien, en el caminar cristiano, que cuando hablaban de Biblia me sorprendía la riqueza de su mente, de la capacidad intelectual para retener las Sagradas Escrituras, pero en el momento de aplicarla no tenían la misma virtud, no eran sensibles al Espíritu Santo que reposa en la Escritura, que es diferente. Cuarto, debe ser crítico. Debe ser crítico y observante de los detalles como un detective. Debe ser crítico y observante de los detalles como un detective. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que nosotros cuando leamos la Escritura detallemos cosas. ¿Recuerdan el ejemplo que les dije de Marcos, como por todo lado dice ¿sí? Hemos de mirar textos bíblicos donde aparecen historias como dos ciegos. En un texto bíblico de un evangelio aparece que había dos ciegos junto al camino. Pero usted mira otro texto bíblico del otro evangelio y dice que había un ciego. Y cuando mira otro libro dice que ese ciego se llamaba Bartimeo. Porque son tres historias diferentes en la misma Biblia, hay contradicción. ¿O será que nosotros, para hacer uso correcto de las Sagradas Escrituras, de la interpretación, necesitamos tener el ojo crítico como un detective? ¿Un detective qué hace? Un detective mira una escena de crimen y mira los detalles, mira las cositas pequeñas que hay por ahí, cosas que le puedan llevar o dar un indicio de quién es el culpable de tal crimen. Exactamente, nosotros cuando estudiamos hermenéutica tenemos que mirar esos detallitos, ¿sí? ¿De dónde viene? Palabras. Usted va a escuchar que dice nombres específicos, y dice que Jacob pasó por el valle de Jaboc cuando iba de regreso a ver a su hermano Esaú. Dice que dejó a su familia a un lado, pasó por el valle de Jaboc y se encontró con el ángel de Jehová. Si la Biblia dice valle de Jaboc, tiene que ser alguna cosa que ese valle de Jaboc está hablando. Y cuando miro y me pongo a estudiar qué es Jaboc, me doy cuenta que es el lugar del vaciamiento. Y cuando logro entender que el valle del vaciamiento fue el que Jacob tuvo que dejar su familia para pasar por el valle del vaciamiento para encontrarse con Jehová, puedo entender que fue una persona que tuvo que desprenderse de lo suyo, vaciarse de lo suyo y soltar todo su corazón para un encuentro con Dios. ¿Me hago entender? Miro los detalles.
La hermenéutica te invita y te llama como herramienta a prestar atención a los detalles. Quinto, muy importante tener una buena relación con la iglesia local, con el liderazgo, para poder ser dirigido. ¿Por qué es importante tener una buena relación con los pastores? Porque los pastores somos celosos de la doctrina, ¿sí? Y si usted es una persona que empieza a estudiar hermenéutica sin ser guiada, sin ser orientada, pudiera estar siendo discípulo hace rato de otra persona. Recuerde que yo aquí soy cuidadoso y les digo cuidado con esas páginas de internet y con esos canales de televisión, porque solamente en el léxico me di cuenta que están siendo llevados por otras doctrinas ya y están aprendiendo en otro lado. Me gustaría más bien que le hiciéramos una evaluación a ciertas predicaciones para que podamos entender el alma de la palabra, a ver si es centrobíblica y cristocéntrica. Entonces es importante, si hemos de tener estudio de la hermenéutica, que usted tenga confianza de que usted pueda llegar al liderazgo de la iglesia y decir, como yo tenía la confianza con mi pastor Nicanor, este versículo, entiendo esto y esto, ¿usted qué me dice? Me daba una palmadita, sonreía, me mostraba sus dientes y me decía, muy bien hijo, muy bien, vas bien. O me decía, ven hijito, te enseño. Ah, qué rico, bendito sea Dios, que yo podía tener a alguien a quien contarle y decirle de mis inquietudes y mis pensamientos, una persona que me podía guiar. Así tuve la bendición de tener a mi pastor Julio también en la ciudad de Nueva York. Entonces es importante que uno tenga una buena relación con la iglesia local. Sexto, persistencia, diga persistencia. Ustedes están en la escuela ministerial y están aquí porque han persistido. Es importante persistir. Saben que es necesario para no solamente graduarse, sino que al persistir se han dado cuenta que han crecido. Así en el estudio de la palabra necesitamos ser persistentes en el uso de ella, en el estudio de ella. Y séptima y muy importante, cultivar la humildad. ¿Podría decir usted la palabra humildad? La humildad encarnando primero la justicia de Dios, sin dejar de ser una persona justa, de la justicia de Dios, tener el cuidado de no creerse más que los demás, porque hay algo que trae envanecimiento al corazón, es el conocimiento. Cuando las personas cuando adquieren mucho conocimiento, la mayoría de ellas pasan una raya, un límite, que pasan a la arrogancia, del conocimiento a la arrogancia. También hemos tenido ejemplos muy significativos aquí en la historia de Dios de Pactos, personas con una capacidad intelectual, con un conocimiento de la Biblia, con una cosa que usted se queda, wow, qué hombre, qué cosa para saber, con una capacidad de expresión, con un léxico que usted dice, ¿qué es todo eso? Pero que cuando otro predica, que cuando otro enseña, se ha atrevido a decir, yo lo sé hacer mejor, o yo sí sé lo que verdaderamente significa eso. Eso ya se llama arrogancia. En esto, si usted va a estudiar hermenéutica, tiene que ser una persona humilde, que al fin usted simplemente maneje un bajo perfil y defienda la doctrina continuamente, pero sin hacer sentir mal a los demás. Es más, que usted vea y pueda invitar a otros a compartir, y aunque los vea cometiendo errores de homilética, del arte de la predicación, o a veces de hermenéutica, de interpretación, con humildad y con mansedumbre, en el tiempo se lo pueda decir de la mejor manera y le pueda corregir, y no simplemente pasar a refutar un principio y hacerse saber como que usted se ve o como que conoce más. ¿Nos tomamos un descanso? Pase la filmina, por favor. Mírelo ahí. Receso de 15 minutos. Amén. Tienen 15 minuticos. Camacho, creo que no es...